Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Miguel Ángel Vega, él es el Fixer, acaba de publicar un libro que la verdad con ese título me atrapa porque tiene una explicación muy concreta. Te cuento, María, que básicamente es un nombre que recibe esta persona que hace puente, pero no el puente físico de concreto, ¿no? El cemento, ese que te hace la unión entre una ciudad y otra quizás, o un barrio y otro. Este Fixer hace puente, pero hace puente entre quien trabaja como periodista, informando, haciendo su trabajo periodístico como nosotros quizás, y la gente que trabaja con el narcotráfico. Así muchas veces ellos se consideran. Hablamos justamente de quienes hacen este trabajo ilegal, que trabajan con la cocaína, y no solamente con eso, sino que con otros trabajos más también, y que han dañado muchas veces a muchos lugares. Y la persona quien muchas veces se encarga de realizar, no sé si la palabra tour, él me va a corregir porque está en línea telefónica, es Miguel Ángel Vega, el Fixer. Él es periodista, productor, director de cine. Si me equivoco en algo, Miguel, quiero que me corrijas. Aquí Álvaro, María, esto es Fase Cero desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo andás? Hola Álvaro, hola María, gracias por invitarme a su programa. Un saludo para la comunidad argentina, ya para toda tu audiencia. Y bueno, yo estoy acá en Ciudad de México y bueno, la verdad es que la explicación que has dado respecto a lo que es un fixer es bastante precisa. Un fixer ciertamente se encarga de hacer las conexiones entre miembros del crimen organizado con documentalistas, periodistas, escritores que van a México, particularmente a Sinaloa y al norte del país, a hacer investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Hay dos cárteles muy poderosos en México en este momento, que son el cártel de Sinaloa y cártel de Jalisco Nueva Generación, y acceder a ellos ciertamente es una tarea muy difícil porque hay un nivel de desconfianza tremendo para llegar a ellos, y cada vez que un periodista extranjero se acerca, sea europeo o sea americano, pues surgen una serie de dudas, y esas dudas el Fixer tiene que eliminarlas, asegurándose que la gente que está yendo a hacer esta investigación no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI que quieren llegar a un personaje más alto dentro del organigrama criminal de la organización, sino que son personajes que están tratando, periodistas que buscan documentar un hecho que está ocurriendo en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Entonces, se quiere entender un problema de primera mano, y para eso recurren a la figura de un fixer, que efectivamente es una especie de puente, pero además es una especie también de guardia de seguridad, porque una de los motivos por los cuales un fixer es contratado en una zona de alto riesgo como es México, particularmente Sinaloa, es por cuestiones de seguridad. La gente, los periodistas que llegan a nuestro país piensan que no van a librarla bien del todo y que pueden salir dañados o lastimados o incluso muertos de ahí. Entonces, mi labor como fixer es establecer estos contactos y garantizar a los miembros del crimen organizado que las personas que vean son realmente periodistas y que no son agentes encubiertos de la DEA ni del FBI, y que por tanto lo único que buscan es entender un poco el fenómeno del narcotráfico en México. Entonces, en sí, la labor del fixer es esa, hacer la conexión, pero también garantizar la seguridad, la integridad de cada una de las personas que están yendo a estos lugares a grabar y cuestionar temas relacionados con la producción de drogas, sea en laboratorios clandestinos de metanfetaminas, de fentanilo, o bien hablar con grupos armados, ir a ver plantaciones de droga, marihuana o amapola, o simplemente documentar cómo se trafica cierta cantidad de droga del norte del país, del sur del país al norte
con la frontera norte de Estados Unidos y eventualmente cómo se cruza. Entonces es todo un fenómeno que a mí me toca investigar y exponer y acercar a los periodistas que vienen de otros países a nuestro país, a México. Nos quedamos en silencio escuchando todo el gran trabajo que tenés que hacer, que se entienda, ¿no? Es como tu trabajo también, pero al mismo tiempo estás ayudando a un tercero desconocido, que quizás paga por un servicio, a hacer su trabajo, o sea que estás trabajando casi el doble, el triple, y al mismo tiempo estás cubriendo, que se lea bien la palabra, que estás cubriendo no revelar más de lo indebido a personas desconocidas. O sea, constantemente estás rodeado de preguntas. ¿Será o no será? ¿Estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Y a todo eso, sumado el peligro de que en cualquier error perdés o podías perder tu vida. Tan simple como eso. Sí, definitivamente el trabajo de un fixer ciertamente es un trabajo de alto riesgo, de adrenalina pura, adrenalina todo lo que da, porque en primer lugar te encuentras con todo tipo de amenazas y terrorismo psicológico que las personas con las que vas contactando van ejerciendo sobre ti, porque te dicen, ok, tú ya los investigaste, lo cual es cierto, yo tengo que investigar a el trabajo de todos los periodistas que me contactan. Ver el estilo, ver el tipo de investigaciones que hacen, ver imágenes de ellos, ya sea fijas o en movimiento. Entonces, una vez que me aseguro que efectivamente son periodistas, ya es cuando yo me acerco con miembros del crimen organizado y les explico, mira, estos personajes vienen de National Geographic, de Discovery Channel, de BBC, etcétera, y quieren documentar cómo se transporta droga de un lugar a otro. Entonces ellos me empiezan a una especie de terrorismo psicológico, en donde me empiezan a decir, ¿tú los conoces? ¿Has trabajado con ellos? ¿Qué han hecho? ¿De dónde vienen? ¿Cómo te contactaron? Y dicen, ok, si ya los investigaste, pero si algo sale mal, si por culpa de ellos, por ejemplo, descubren nuestro laboratorio o nos descubren nuestra guarida o descubren el lugar exacto donde tenemos los campos de droga, etcétera, pues vamos a ir por ti, vamos a ir por tu familia. Entonces, ese terrorismo psicológico siempre es muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí se van haciendo una serie de compromisos. Ellos dicen, ¿sabes qué? Que me voy a permitir que me hagas la entrevista, pero me vas a cubrir el rostro y también vas a cambiarme el tono de la voz. Pero además de eso, tú no estás revelando mi nombre, no estás revelando el lugar donde estamos. Y es cuando se empieza a negociar, porque en ese momento se utiliza un alias con el que podamos identificar a la persona que estamos investigando. Obviamente los nombres quedan desechados, el rostro no hay forma de que lo puedas investigar y confiar también en la producción de que no va a llegar el momento en donde van a publicar el reportaje y la voz va a ser la voz real de la persona, sino que tiene que utilizarse una especie de software para tergiversar la voz. Entonces todo este trabajo me pone a mí como fixer, como intermediario, como conexión en una especie me pone sobre una cuerda floja, ¿no? Porque si de alguna manera al director o al productor se le ocurre, sabes que no hay que cambiarle la voz porque esta voz es muy interesante, le da mayor veracidad al proyecto que tenemos, etcétera. O si de pronto dicen, muestren en GPS, miren, este es el lugar donde hicimos la entrevista, o bueno, no se cumple ningún tipo de acuerdo, pues el periodista que llega al territorio que yo estoy cubriendo se va y está en algún lugar de Copenhagen, está en un lugar de París, está en un lugar de Londres, está en un lugar de Boston, etcétera, donde sea, pero yo me quedo en el lugar lidiando con todas el avispero que ellos vinieron a espantar. Entonces, de alguna manera, uno también, yo como fixer tengo que confiar en la producción y tengo que hacerlos firmar una serie de acuerdos de que efectivamente ellos van a cumplir su parte, porque de otro modo yo me quedo aquí lidiando con todo el problema que se pueda suscitar a partir del trabajo que se está publicando. Entonces son una serie de situaciones que uno va enfrentando, y ese es solamente el inicio, porque hay situaciones que son todavía mucho peores, situaciones en donde me ha tocado que estamos entrevistando a un sicario, por ejemplo, de cierto grupo criminal, y de pronto hemos sido atacados por un grupo rival.
Entonces, no únicamente te cuida de todo este aterrismo psicológico y esta duda que va surgiendo a partir de que tú estás poniendo la confianza en la producción y estás confiando de que, ok, así como ellos confiaron en ti, en un momento también confías en ellos de que van a cumplir con su parte. Pero saliendo de todo esto, te enfrentas con la otra realidad, que es estar ya en el campo de acción, haciendo las entrevistas, documentando la información, los accesos que te están dando. Y justo en ese momento te das cuenta de que apenas es el inicio, porque como te digo, si surge la situación que por aquella de malas te toca estar en medio de un ataque armado, es espantoso. Y bueno, yo lo he vivido. Todo este tipo de accesos, por ejemplo, estos documentales que ves en Netflix, en Amazon, en HBO, y te preguntas cómo hizo el corresponsal para meterse hasta el tuétano de una organización criminal y salir ileso. Bueno, se hizo gracias a un fixer. Entonces, de alguna manera, el libro, el fixer, narra todas esas anécdotas de cómo se van abriendo este tipo de accesos para poder grabar un documental de alto riesgo, y también toda la adrenalina, toda la experiencia, todo el terrorismo psicológico que también va enfrentando para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, es una serie, es una reacción en cadena que se va dando y que no termina y que es adrenalina pura. Y yo pienso que el libro trata de rescatar todo esto y de alguna manera también vindicar la figura del fixer, porque si bien es cierto, el corresponsal es el que da la cara, antes de él hubo un grupo de personas abriendo todos estos accesos, una especie de mercenario que se abrió paso entre estos, para lograr estos accesos. Entonces, y esta figura se le llama el fixer. Estamos hablando con Miguel Ángel Vega. Él es director de cine, productor, narra, es periodista en su rol de fixer. Miguel, me quiero detener antes de continuar con tu con tu libro que publicaste, que se llama Fixer, propiamente dicho. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue que arrancó o cuándo te diste cuenta que vos eras esto, que eras el fixer, que dejabas de ser Miguel Ángel Vega, que dejaba de ser ese hombre que estaba buscando qué filmar o cómo ganarse el día, y se convirtió netamente en el fixer? Bueno, yo soy director de cine y yo había empezado un proyecto de película sobre vampiros. La película se tituló Antes que amanezca y tenía un buen elenco, y bueno, yo me quedé sin dinero a la mitad del proyecto y necesitaba fondos suficientes para poder financiarlo y terminarlo sobre todo. Y me di cuenta de que el único trabajo que me podría dar un ingreso lo suficientemente decente como para yo trabajar un par de años y juntar el dinero necesario para terminar la película era trabajando como fixer. Y empecé a adentrarme en este oficio. Y en una de tantas asignaciones que tocó cubrir, que muchas de esas asignaciones tenían que ver con la inmigración, medio ambiente, con crimen organizado principalmente, porque parecía el único que tenía este acceso, estas agallas, por así llamarlos, para meterse hasta el tuétano de los grupos criminales en México. En una de tantas estas asignaciones, yo miré una hoja de llamado y ahí aparecía Miguel Ángel Vega y Fixer. Y a mí me gustó mucho el nombre del Fixer porque tenía un sentido fonético muy interesante y porque significaba no una sola cosa, sino una suma de muchas cosas que eran elementales para producir un documental en una zona de alto riesgo. Y hasta yo lo sentí que parece que sonaba como una especie de título de película o de serie de televisión. Y me encantó. Y desde entonces, yo me fui refiriendo a mi persona, yo te puedo arreglar esto. O sea, ya dijeron, es el fixer. El fixer se empezó a referir a mí como fixer. Y sí, porque yo me sentía con la capacidad de arreglar todas las cosas y me volví un experto en temas de seguridad, de tal manera que yo llegaba a una zona de alto riesgo y yo ya escaneaba todo el lugar y ya me daba cuenta si había punteros o halcones, que un puntero o un halcón es una persona que está de manera fija en cierto punto y está checando
quién entra y quién sale, si pasa gobierno, si pasa militares, si pasan un grupo rival, está reportando constantemente. Entonces yo aprendí a escanear todos estos sitios donde yo me movía, tomé cursos para manejar vehículos en zonas de alto riesgo, incluso estar en una persecución. Aprendí técnicas militares en el manejo de arma, defensa personal, para yo estar listo, porque yo sabía que en cualquier momento podía llegar esa situación en donde yo iba a necesitar ese tipo de habilidades. Entonces, yo continué trabajando siempre como fixer, yo encantado con el título de fixer, y bueno, así fui abriendo una y mil puertas, no únicamente en Culiacán, en Sinaloa, que es una ciudad de donde yo soy originario, sino en todo el país de México. Y una vez que ya tuve todo el país, todos los contactos en todo el país, abrí en Centroamérica, después en Estados Unidos, de tal manera que me convertí en un fixer que todo el mundo podía identificar y con el cual podía congeniar. Entonces, todo esto siempre con el afán de juntar el dinero suficiente como para yo terminar la película antes que amanezca, que la tenía varada a la mitad por falta de recursos. Y así fue como yo me fui identificando como fixer, me fui dando a conocer. Ya había pasado tiempo desde aquel momento en que yo descubrí en aquella hoja de llamado en donde Miguel Ángel Vega, el fixer. Entonces, yo creo que fui evolucionando a un grado en donde yo había llevado los accesos a un nivel completamente por encima de cualquier otra persona. Yo sabía que si alguien deseaba hacer un documental sobre cómo funcionaba realmente el tráfico de droga de México a Estados Unidos, tenía que venir a mí. Obviamente estaban los agentes encubiertos que cooperan con el gobierno de Estados Unidos, particularmente con la DEA, pero si se trataba de una producción para un documental que estuvieran produciendo reporteros franceses, ingleses, holandeses, daneses, americanos, rusos, etcétera, tenían que venir a través de mí porque yo tenía las llaves de todas las puertas y me ha costado mucho trabajo abrir todas esas llaves, todas esas puertas. Me había costado mucho trabajo y mucha paranoia, mucho temor, mucho horror a ser muerto en cualquier momento y pensar que la película que yo he producido iba a quedar oculta, inconclusa, olvidada en un rincón de un cuarto que nunca jamás iba a ser abierto. Entonces yo siempre tenía esa duda, ¿no? Entonces todo esto se expone en el libro El Fixer, y el cual si yo tuviera que definirlo en una sola palabra, diría que es un libro muy emocionante, hay mucha adrenalina ahí, pero sobre todo es un libro muy personal y al mismo tiempo es muy honesto. Es un libro fresco que yo siento que va a gustar a los lectores latinoamericanos, y bueno, aquí la invitación para la audiencia argentina también para que eventualmente lo lea un fragmento del libro y si le gusta, bueno, tenga la oportunidad de adquirirlo. Una pregunta, Miguel, que quizás es medio una pavada, pero escuchándote pienso, ¿te conectás con otras personas que cumplan el mismo rol que vos? Otros fixers, intercambian experiencias quizás, ¿existe eso como figura o como punto de contacto en el que se van quizás intercambiando tips? Sí, claro que sí, hay una comunidad de fixers aquí en México. Están en diferentes lugares. Cada vez que yo voy a trabajar, por ejemplo, al sur de México, yo me tengo que conectar a través de otra persona que conoce y domina y tiene los contactos en ese territorio. O si voy a trabajar, por ejemplo, al noroeste o al sudeste o incluso al norte, a veces yo no tengo ciertos contactos y me tengo que apoyar en otros compañeros también fixers que operan en esos territorios y que tienen un amplio y claro conocimiento de cuál es la situación que está ocurriendo en tal o cual lugar. Entonces, sí nos apoyamos. Quizás no convivo tanto con ellos como quisiera, porque la verdad es que yo soy un tipo muy solitario y mantengo un perfil súper bajo, y durante mucho tiempo viví mucha paranoia porque yo pensaba que me estaban siguiendo y que me querían matar. Entonces tenía siempre esa duda, entonces nunca revelaba dónde estaba. Cuando me invitaban a un lugar nunca iba porque la misma paranoia me hacía pensar que estaban detrás de mí y que en cualquier momento podían
podían acabarme. Entonces, cuando mataron a un colega mío, compañero del mismo periódico, del periódico Río 12, para el cual todavía laboro, acá en Culiacán, en el 15 de mayo de 2017, Javier Valdés se llamaba. Yo tengo una paranoia, mi paranoia crece todavía y yo estoy al borde de la histeria, pensando en cualquier momento van a venir por mí, y yo miraba un carro circular cerca de mí y yo decía, este hombre en cualquier momento se deja venir hacia mí y se acabó todo. Entonces yo ya veía la muerte en cada persona que caminaba cerca de mí, en cada vehículo que cruzaba a mi lado, yo ya sentía, este es el fin. Entonces mi principal temor era que me acabaran y no tener la oportunidad de defenderme. Entonces yo contacté a un grupo de sicarios con los que yo había trabajado en la tierra de Sinaloa y les dije, necesito un alto entrenamiento en el manejo de armas, necesito saber cómo operan porque vienen por mí y quiero tener la oportunidad de defenderme. Recibí el entrenamiento por parte de los sicarios, me hice un arma y anduve preparado porque yo decía, en el momento que vengan por mí, no se van a ir limpios, me tengo que llevar a uno o dos por delante. Y así, viviendo con esa paranoia, después del asesinato de mi compañero, no pude soportarlo y terminé huí para Estados Unidos. Me instalé en una ciudad de California y esperando que todo se calmara y yo por consiguiente poder superar esa paranoia que me estaba volviendo loco. Entonces esa serie de situaciones que muchas veces un fixer, como supongo yo un policía, yo nunca he sido policía, pero supongo que un policía que teme por su vida ha de vivir, o siendo más siniestro, un sicario, un miembro del crimen organizado que de pronto las debe y que saben que van a ir por él en cualquier momento. Bueno, la paranoia está ahí presente y yo la viví, yo la experiencié, ahorita después eventualmente la superé y me quedé a la espera de que, bueno, lo que va a pasar y no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que a mí me tocaron vivir y al igual como todas esas que te he narrado, está en el libro y te explica detalladamente cómo fue que enfrenté y superé esa paranoia, o situaciones, por ejemplo, en donde me contactaba un director de cine estadounidense porque quería ir a Sinaloa a trabajar un documental sobre tráfico de drogas y ya yo le decía, ok, hay que hablar en los días posteriores, empezaba a investigarlo y de pronto no aparecía por ninguna parte, su nombre nadie lo conocía, no estaba en ninguna base de datos que yo pudiera verificar sobre qué tipo de trabajos había hecho, y un día hablo de frente con él y digo, ¿sabes qué? No existes, eres como un fantasma, ¿realmente quién eres tú? Y me dice, la verdad es que yo soy un traficante de drogas que vivo en Estados Unidos y vengo aquí porque yo miro unos documentales y aparece tu crédito y quiero que me conectes, así como conectas a periodistas, quiero que me conectes a mí porque yo quiero tener tratos directos con el cártel de Sinaloa. Entonces digo, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer eso porque en primer lugar yo no te creo capaz de que eres un agente encubierto y me quieres ligar y eventualmente acusarme de conspiración y no te voy a ayudar. Y de pronto este hombre establece otro contacto ahí mismo y se vuelve todo un drama impresionante que me persigue hasta otras ciudades y me está cazando y yo estoy pensando, estos vienen tras de mí. Entonces es una locura. Todo el trabajo de Fixer es muy interesante, es cierto, y es adrenalina a todo lo que te puedes imaginar, porque tratas con temas de espionaje, con temas de crimen organizado, con sicarios, con gente que no tiene ningún tipo de escrúpulo, entonces es complicadísimo, pero bueno, esa es la labor de un Fixer que realiza investigaciones de alto impacto, como es crimen organizado en México. Y como te digo, esas son las anécdotas que se exhiben en el libro, El Fixer, el cual ya está en librerías en todo el país de México, no sé en Argentina la verdad, pero supongo que lo pueden encontrar en línea a través de Amazon o a través de Google. Pero la verdad no sé si está ya en otro país ahorita en este momento. ¿Quién te dice que después de esta entrevista, Miguel, es quizás la entrevista de apertura para que pueda llegar tu libro aquí a la ciudad de Buenos Aires, Argentina? Miguel, me quedo con la imagen del Chapo Guzmán,
¿Tuviste la oportunidad de entrevistarlo? ¿Pudiste hablar con él directamente? ¿Pudiste hablar con familiares? Me quiero quedar con eso porque uno a la distancia, lógicamente, primero está desinformado porque no sigue el tema día tras día. Y segundo, consume básicamente lo que quieren los medios grandes. Sabrás cómo se maneja la prensa en todo el mundo. Entonces consumimos y repetimos lo que nos pide, lo que nos da el noticiero. El noticiero dice que Chapo Guzmán es el más malo de todos y que ahora que lo apresaron, México está libre y Estados Unidos está seguro. ¿No? Es como lo estoy haciendo muy abrupto y a propósito esta lectura sobre esta figura de Chapo Guzmán. Hablamos de Joaquín sí, Guzmán, digo bien. Bueno, mira, respecto a eso, yo lo único que te puedo decir es que ni el Chapo Guzmán era el principal exportador de droga de México a Estados Unidos, ni tampoco era el más malo. Creo que hay una figura que se está desmitificando. Ahí, creo que cuando tratas con miembros del crimen organizado, obviamente hay gente que es muy mala, pero también hay gente que no es tan mala como uno creía. Yo cuando recién inicié trabajando como periodista, para mí todos eran unas bestias, eran brutales, eran lo peor que se pudiera imaginar. Pero ya que empiezas a interactuar con pistoleros, con gente que es allegada, en este caso al Chapo Guzmán, te das cuenta de que hay en muchos casos en donde ellos se fueron involucrados, hay cierto dejo de humanidad en la mayoría de ellos. Yo debí entender que el tráfico de drogas es ante todo un negocio. Es ilícito el negocio, ciertamente, pero al final del día es un negocio, es un grupo de personas que compran una sustancia ilícita, en este caso en Colombia, en Perú, en Bolivia, y la mueven a otro lugar, a México o a Estados Unidos, y allá la revenden. Entonces es un negocio sumamente lucrativo. Un kilo de cocaína en la zona cocalera, por ejemplo, de Colombia o de Perú o de Bolivia, te cuesta $1,000. Y ese mismo kilo lo revendes en Nueva York a $48,000. El nivel de ganancia es altísimo. Estamos hablando de dólares. Estamos hablando de un kilo. Ahora, si haces la cuenta de un grupo delictivo que mueve 1,000 kilos al mes y haces cuánto fue el nivel de ganancia, pues estás hablando de millones. Y entonces, pues obviamente que ciertamente no es todo, porque tienen que comprar autoridades, tienen que sobornar gobiernos, etcétera. Pero aún así el nivel de ganancia que todos ellos tienen es impresionante. Y te das cuenta que cuando empiezas a convivir con ellos, que sí, tienen familia, son padres, son hijos, son hermanos, y que lo único que buscan es obtener ingresos de este modo. Muchas veces porque donde viven no hay un desarrollo ni social ni desarrollo económico, y por consiguiente no hay trabajos y no les queda de otra más que sembrar droga y vivir de las ventas. Ciertamente son sustancias ilícitas, pero bueno, lo hacen ellos, lo he entendido por qué lo hacen, y también entiendo por qué el resto del mundo puede opinar todo lo contrario y puede catalogarlos como bestias, cuando en realidad necesitarían vivir en los zapatos del otro para poder entender la carestía y la falta de oportunidades que existen en estas zonas donde estos personajes crecen y se desarrollan. Por ejemplo, en el caso del Chapo, no se conformó únicamente con ser un campesino que iba a producir 100 kilos de marihuana al año, que iba a producir 40 kilos de goma de opio para producir heroína, sino que decidió expandirse y tuvo la visión como para crear un emporio en donde él iba a decidir el camino de su negocio. Pero obviamente que él como jefe es incapaz de controlar lo que hacen sus personas. Esto por una parte, que es como un buen presidente puede ser muy bueno, pero si la gente de la que se rodea no
no hace las cosas bien, pues va a ser un desastre a nivel bajo. Pero por otra parte, el, el Chapo no era el único capo que existía en México. Nunca ha sido una sola persona. Ha habido como 50 capos. El Chapo fue una figura inflada. Era más todo ese amarillismo que le daban los medios a nivel mundial, que mataron a 20 personas, fue el Chapo. O que traficaban 400 kilos de cocaína, es el Chapo. Que traficaban con órganos, que traficaban con migrantes, es el Chapo. Era imposible, y yo pienso que el gobierno de Estados Unidos y el de México lo supo. Era imposible. Había como 50 capos del nivel del Chapo nada más en México. En Culiacán, Sinaloa, de donde yo soy originario, había 15 chapos. Entonces agarran a uno que era como una especie de trofeo y lo exhiben como tal, como un trofeo, y bajo el argumento que ya lo atrapamos, ya se acabó. Pues la realidad es que el tráfico no se ha acabado, sigue peor que cuando estaba el Chapo Guzmán fuera. El nivel de violencia que existe en México es mucho peor que cuando estaba fuera. El nivel de drogadicción que hay en Estados Unidos es mucho peor. Él es uno. Y la situación aquí es que un problema que es de salud pública está siendo tratado como si fuera un problema de seguridad, y a las policías y los grupos del crimen organizado se están armando hasta los dientes y están peleando, y eso ha dejado una estela de muerte impresionante aquí en México, muertes violentas, mientras que en Estados Unidos los casos de muertes por drogadicción, sobredosis, siguen creciendo. Entonces es algo que no está beneficiando a ninguno de los dos países. Creo que es la estrategia, si es que se le puede llamar estrategia, está completamente fallida. No va a cambiar esto. Ya tenemos décadas de violencia, de lucha, y simplemente no está bajando en lo absoluto. Entonces yo siento de que la estrategia simplemente debe cambiar. Debe de atenderse el problema como un problema de salud pública, no de seguridad, porque mientras haya quien compre, va a haber quien venda, y sobre todo cuando se trata de un negocio tan lucrativo como son las drogas ilegales. No sé si realmente esto vaya a acabar algún día, pero lo que sí sé es que están surgiendo muchos otros chapos, más violento que el Chapo que todo mundo conocía, más salvaje. Y bueno, la sociedad civil, que somos nosotros, estamos justo en el medio, y somos los que estamos viviendo este tipo de consecuencias. Y como te digo, mientras no se cambie esta forma de acabar con el problema, yo pienso que va a seguir. Miguel, y para ir cerrando la entrevista y dejarte libre con el resto de tu día, primero agradecerte infinitas veces por esta charla. ¿Cómo te ve a vos la justicia, o cómo te ve a vos la policía, o quienes hacen el rol del Estado allí, a vos como en tu figura de fixer, más ahora que sos públicamente conocido, ¿no? O sea, estás hablando con un medio argentino, te acabamos de conocer, tenés un nombre, tenés un apellido, tenés un apodo. ¿Cómo te ve, repito, la justicia, la policía, el Estado, cuando operás de esta manera, siendo fixer? ¿Sos cómplice? ¿Simplemente estás haciendo tu trabajo? ¿Te señala como, no sé, como quizás también como un narcotraficante? ¿Cómo es tu relación con esta figura? Bueno, yo no tengo ninguna relación con el gobierno. La verdad es que ellos, hasta hace poco, yo pienso que hasta que salió el libro publicado, ellos supieron que yo existía, y antes me imagino que los altos mandos policíacos de Estados Unidos y de México me tenían ubicado, porque de alguna manera aquí no hay nada que no se sepa. No puedes hacer nada sin que se sepa. Es muy complicado eso. Y yo siempre he creído que mi teléfono, por ejemplo, está intervenido. Entonces todo lo que yo digo por teléfono está grabado. Pero bueno, seguramente se han cansado de escucharme, porque yo pienso que me han intervenido y han grabado cada conversación, y están buscando un pequeño elemento para poder acusarme si no de tráfico de drogas, por lo menos de conspiración. Y bueno, siguen esperando, pero como yo no estoy involucrado en ningún tipo de acceso criminal, no estoy involucrado yo con crímenes de una organización criminal.
no tengo ningún vínculo con ellos. Entonces yo pienso que se han cansado. Entonces mi trabajo sigue siendo enteramente periodístico y mi trabajo como tal es documentar lo que, como te digo, lo que está pasando en nuestro espacio y nuestro tiempo. Ese es el trabajo de un periodista, investigar temas de interés social o temas que estén afectando a una sociedad y exponerlos ante la opinión pública, que es lo que yo hago. Entonces no hay ningún elemento que las autoridades de México o de Estados Unidos pudieran utilizar en mi contra para poder acusarme de algo así. Claro que pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto que se pueden inventar algo y si quisieran ir tras de mí ya lo hubieran hecho, o si quieren ir tras de mí seguramente lo van a hacer. Pero en este momento, desde un punto de vista personal y desde un punto de vista legal, no tienen un solo elemento para que me puedan acusar de algo que yo esté haciendo en contra de la justicia. Yo, si bien es cierto, establezco estas conexiones y logro estos accesos y veo cosas que tal vez no debería de ver, pero bueno, es parte de mi trabajo, es parte de mi labor periodista, yo para eso estudié. Entonces, bueno, con eso te digo que ellos pueden decir lo que quieran. Yo tengo conocidos criminales, como tengo conocidos policíacos, pero hasta ahí hay una línea muy delgada que trato de no cruzar en ningún momento. Y bueno, yo respeto el trabajo que hace la policía, yo los entiendo, pero también respeto el trabajo que hacen los criminales, si se puede decir así, porque yo tampoco me meto con ellos. Si ellos están haciendo esta actividad, yo no puedo llegar y agredirlos, ofenderlos, son unos malditos envenenadores, porque si yo empezara a hacer eso me van a matar. Entonces, la verdad es que tengo que dejarlos que hagan lo que tengan que hacer, porque la realidad es que van a hacer lo que van a hacer conmigo o sin mí. Entonces, yo no soy la panacea para evitar que se siga dando el tráfico, como no lo ha sido la DEA, como no lo ha sido el FBI, como no lo ha sido el Ejército Mexicano, la Marina, como no lo ha sido hasta ese momento nadie. Entonces, yo pienso que bajo ese argumento todos estamos en paz, ¿no? Los criminales sí siguen haciendo sus trabajos, la policía sigue haciendo su trabajo, y yo como periodista sigo haciendo mi trabajo. Entonces, como que cada quien está en paz. Miguel, te queremos agradecer por tu tiempo, por toda esta charla. Nosotros te mandamos un fuerte abrazo aquí a la distancia. Gracias por charlar con Fase Cero. Esperemos que también hayas disfrutado al menos de nuestro interés. ¿Y quién te dice que tu libro empieza a llegar a Argentina también y a tener la repercusión que esperás? Sí, muchas gracias Álvaro por el espacio, y gracias María, les agradezco, y pues ahí estamos en comunicación. Cualquier cosa que necesiten, ahí me manda un mensaje y yo con todo el gusto del mundo. Y si nos llega a escuchar la policía de ahí de México, somos argentinos, no tenemos nada que ver, Miguel es el culpable. Sí, seguro, no te preocupes, yo hago mi investigación aparte y ahí los expongo. No des vuelta a la tortilla. Miguel, la última. Claro. La última. ¿Lograste publicar tu película? No, fíjate, todavía la película sigue enlatada. Yo estaba programando estrenarla ahora en septiembre del 2020, pero la pandemia simplemente pues detuvo todo y ya no he podido publicarla, pero eventualmente se va a distribuir y bueno, esperemos que no pase mucho tiempo. Ahorita la pandemia por el momento ha sido complicado. Abrazo grande, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Abrazo María, abrazo Loro, saludos. Final de la entrevista con Miguel Ángel Vega, el fixer de la Ciudad de México. Es el puente entre los periodistas que quieren contar, que quieren narrar, que quieren filmar, que quieren tener testimonio de la gente que trabaja en los campos de Sinaloa, obviamente con el cultivo y lógicamente con la marihuana, con la amapola, con todo lo que tiene que ver también con el derivado de la cocaína, propiamente dicho. Y bueno, el fixer. Qué trabajo complicado, María. Sí, muy completo. La verdad que debe tener todas las anécdotas del mundo. Debe ser muy interesante el libro, así que estamos intentando conseguirlo lo más pronto posible. Así que bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Un lujazo escucharlo.
Así que bueno, ya saben, el nombre del libro es El Fixer, así tan simple y tan concreto. Lo escribe él, lo narra él, lo escucharon recién en la entrevista, lo publica Aguilar, ¿lo publica acá en Argentina? No. Sí, bueno, Sí. traten de buscarlo así, no se van a arrepentir. Y pasarle esta entrevista a tu amigo para que también se entere. Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.